Buenos días amigos, ¿qué tal? Domingo 29 de agosto estamos aquí en los aledaños del Santiago Bernabéu para hacer de nuevo el recorrido alrededor del estadio y ver cómo van avanzando las obras. Ya sabes, si eres nuevo en el canal te voy a pedir que te suscribas y actives las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos y directos que hacemos a lo largo de la semana. Y ya sabes, si quieres ayudarme un poquito más y participar más en el canal y aparte también optar a esa camiseta que vamos a sortear, esperemos que sea la de Kylian Mbappé, camiseta totalmente oficial, te animo a que te hagas miembro premium del canal, aquí abajo botoncito de unirte y pases a formar parte de la familia de fanáticos Real Madrid. Además, hoy quiero darle la bienvenida a un nuevo miembro premium al canal, su nombre es Pedro Alonso, aquí le tenemos. Muchas gracias amigo por el apoyo que me das y nada más chicos, venga, vamos a arrancar con un nuevo vídeo de las obras del Santiago Bernabéu. Quédate conmigo hasta el final porque accederé al interior del estadio. Cambiamos un poco el orden en el que vamos a dar la vuelta hoy. Vamos aquí entre los árboles, paseo la Castellana y aparece ya las escuadras de color amarillo. Ya vimos ayer cómo estaban colocándolas, ahí las tenemos, hacemos zoom para verlo mejor. Ahí lo podemos ver ya completamente instalado sobre la megacercha número 4. Y el otro protagonista del día de ayer, ahí lo tenemos, el cubo. Está parcialmente montado, lo vemos sobre los soportes, pero no os preocupéis que luego, cuando completemos la vuelta y volvamos a esa zona a coger la entrada para el tour, lo veremos mucho mejor. Venga, vamos a ir subiendo la Castellana, vemos las uniones de la megacercha ya con esa imprimación blanca en el tramo que está más hacia el fondo sur. Han llegado prácticamente a la mitad, ahí podemos ver a la derecha que sí que están ya de color blanco. Y cuando pasamos la mitad de la megacercha número 4 los vemos de color gris. Además podemos acercarnos a esa zona y podemos ver esos tramos de pasarela de servicio que se está instalando en la megacercha número 4. Además también podéis ver cómo está ya completamente picada el tramo de losa de la plataforma auxiliar de Castellana. Ahí lo podéis ver mejor, cómo se ve ya a través de ello han picado todo el hormigón de la parte superior. Toda esa parte se va a retirar y va a crecer la plataforma hacia el estadio, ya lo sabéis. Ya sabéis que en esa parte de plataforma que se va a ampliar, lo que se va a hacer es construir la viga museo. La viga museo es una viga, es una estructura metálica que va a conectar esta torre de aquí con la torre del fondo sur, va a conectar las nuevas torres C y B y va a servir para que cuelgue de ella las estructuras que van a soportar la ampliación de metros cuadrados de los 3 pisos que van a crecer en el lateral de Castellana y donde se va a ampliar el museo del Tour, el museo del club. Aquí tenemos ya el cubo, este lleva ya montado desde hace unos días y si os fijáis están montando ahí esas piezas que sirven para ir nivelando la inclinación a medida que va avanzando luego la cercha por la parte alta de los salientes. A ver, que lo saque, un segundo, de los salientes de las cerchas del fondo norte y fondo sur. Avanzamos, ahí vemos ya también completamente instaladas las escuadras de color amarillo y ya tenemos por completo instalados los mazos de los cables que caen de lo alto del carretón. Lo vamos a mostrar ahora mucho mejor en un plano frontal. Aquí lo podemos ver mucho mejor, vamos a hacer zoom a la parte alta del carretón. Ahí podemos ver el punto desde el que parten los cables en esas piezas con ese semicírculo en la parte superior. Por ahí van deslizando los cables una vez va izando y vamos a bajar hasta la posición de la megacercha. Ahí vemos cómo conectan en esas rótulas de color negro bajo esa cuna que está bajo la megacercha. Planito corto para ver todos los detalles y continuamos. Además vamos a echar un vistazo al aspecto que presenta la antigua torre C, que está demolidísima, le queda muy poquito, muy poquito. Vemos las pantallas protectoras para proteger la estructura del estadio de la posible caída de piezas grandes de hormigón a la hora de demolerla. Tenemos la cizalladora ahora mismo detenida, pero vamos, esto me da a mí que en un par de días se la han ventilado por completo. ¿Qué diferencia con respecto a la torre B, la del fondo sur, que han tardado alrededor de 3 semanas en demolerla y esta en cuestión de una semana se la han bebido, se la han bebido por completo. Arrancamos nuestro paseo por Rafael Salgado,
Calle del Fondo Norte, disfrutamos de esta magnífica imagen de la fachada. Vamos a ver cómo van avanzando todos los trabajos al respecto y vemos esos cilindros con escaleras de acceso a los niveles superiores. Ahí podemos ver las barandillas. Por cierto, debo corregir una cosa que dije ayer, me equivoqué por completo. Las piezas de estas barandillas no las están instalando por partes, sino que ya las traen montadas y las montan, las suben con una grúa y las instalan así por completo. Ahí lo podéis ver mucho mejor. Y vamos a ver los que quedan. Ayer quedaban por instalar varias de ellas en el extremo que va más hacia el oeste, hacia el este, perdón. Así que vamos a ver si ya lo han hecho. Nos asomamos a la zona de acopio de materiales, vemos ahí la torre C ya prácticamente desaparecida. Fijamos a ver si hay algún tipo de pieza o material que nos llame la atención. Y vamos avanzando poquito a poco por el fondo norte para que no te pierdas ningún tipo de detalle. Plano general a los pies del estadio de toda la fachada del fondo norte. Acercamos zoom a esa grúa elevadora y vemos cómo están trabajando todavía en pequeños detalles, pequeños remates en la instalación de esos paneles de barandillas en esos descansillos de escaleras de acceso a los niveles superiores. Desde aquí podemos ver que solo falta por instalar las piezas en ese antiguo cilindro. Lleva tiempo sin subirme aquí a la parte elevada esta para poder ver todos los materiales que tienen. Aquí podemos ver gran cantidad de ferralla en esta zona, esas chapas de ahí que son para la cubierta del estadio. Aquí tenemos equipos de aire acondicionado. Yo creo que son antiguos, son los que se utilizan en las casetas y los tienen que retirar de aquí, En esas casetas de ahí que poco a poco van desmontando, van desapareciendo. Y aquí tenemos las nuevas piezas, esos paneles que tienen que ir instalados en los descansillos. Y ahí podemos ver muy bien esas piezas que son para canalizaciones. Retomamos el paseo habitual. Fijaos, también falta ese otro cilindro de ahí por instalarle las barandillas. Pero bueno, están trabajando en ello. Vamos a hacer zoom porque están trabajando ahí con la radial. Ahí lo podemos ver. Seguramente en el día de hoy tengamos piezas instaladas en esa zona. Dentro de muy poquito llegamos ya a ese cruce Rafael Salgado con Padre Damián. Comenzaremos a descender dirección Plaza de los Sagrados Corazones y veremos cómo van los trabajos en el desguace de la antigua cercha de la cubierta de Padre Damián. Venga, vamos a cruzar, vamos a ponernos en esta posición sin correr peligro. Fijaos cómo está despejado el cielo ya sin la estructura de la mega cercha en lo alto. Acercamos a esa zona y vemos cómo va avanzando el desguace de esta enorme estructura. Ya han pasado la primera bancada y veis el palito amarillo y ahora nos acercaremos e iremos caminando a su lado para ver cómo va avanzando. Por cierto, hoy también hemos estado en directo en las obras del estadio, así que te animo a que si no lo has podido ver en directo le eches un vistazo luego en diferido. Te lo dejaré por aquí arriba para que puedas disfrutar de la charla que hemos tenido todos los madridistas sobre las obras, sobre la actualidad del Real Madrid. Buena victoria, poco vistosa pero importante victoria ayer en el Benito Villamarín. También estuve en directo ayer por la noche después del partido comentando todas las claves. Y ya vamos teniendo novedades en esta zona, en el Torreón, porque están desmontando, parece ser, los andamios del tramo izquierdo, este tramo en el que van estos pequeños salientes, y ahí les vemos a los cracks desmontándole. Menudo trabajo. Tienen curro para el día de hoy ahí quitando. Y por cierto, tenemos una nueva pieza de la antigua cercha. Ahí la estáis viendo cómo la están moviendo. Acercamos zoom. Ahí veis cómo lo van cortando en fragmentos grandes y luego lo van despiezando, lo van haciendo en piezas más pequeñas. Aquí abajo me voy a asomar para que lo veáis. Aquí podéis ver la gran cantidad de trozos que hay, luego se los llevan en camión. Volvemos a acercar zoom. Ahí lo podemos ver, vamos a ponernos en un tramo más frontal a ver si conseguimos que no nos tape la grúa torre. Buenas piezas, van manejando esta gente. Por cierto, ya no queda prácticamente rastro de la grúa LR
de la primera de las que llegó, desmontaron primero la segunda y ahora vamos a tratar de pillar esta instantánea. ¿Qué nos querrá decir? ¿Qué nos querrán decir cortando las piezas en forma de M? ¿Viene Mbappé o no viene Mbappé? El madridismo sufriendo por la llegada de Kylian al Santiago Bernabéu. Nos asomamos aquí para ver la zona en la que están trabajando. Están a punto de llegar ya a la zona de las abrazaderas con la que pudieron descender la megacercha. Vais a tener imágenes muy chulas en el vídeo de todos los detalles, así que os recomiendo que luego no os lo perdáis porque hemos estado siguiendo al detalle esta maniobra en la que han bajado esta pieza. Os lo voy a dejar luego enlazado por aquí arriba en el vídeo y en la descripción también vais a encontrar el enlace para ir al vídeo y no perderos nada. Venga, vamos a continuar, dirección Plaza de Sagrados Corazones. Estamos pasando ahora al lado de la segunda grúa LR. Ya no quedan las piezas largas de la grúa, solo queda la cabina y la base. Sé que dentro de muy poquito desaparecerán de esta zona de Padre Damián, después de haber llevado a cabo su cometido para descender la enorme estructura. Llegamos ya al extremo sur, en el cual ayer estuvieron retirando todas las piezas amarillas de su parte superior y ya vemos cómo están trabajando en cortar ese último tramo, ese inicio o final de cercha. Acercamos zoom, ahora lo veremos también desde la parte frontal. Vemos ahí las piezas amarillas que estaban en la parte superior, que son las que conectaban con el carretón. Y ahí vemos el gancho de la grúa torre conectado a ese extremo. Ahí podemos ver cómo hay un operario por detrás en la grúa elevadora, hay dos, y están trabajando en cortar esas piezas. Planito corto para verlo, tienen que apuntar bien con la grúa elevadora para meterse por esa zona. También tendréis imágenes de muy cerquita de esta parte en el vídeo de todos los detalles, que veo que os está gustando mucho. Así que chicos, si estás viendo esto también, dale a me gusta, ayúdame a seguir creciendo y posicionando el vídeo. De esa manera estaremos llegando a todavía muchos más madridistas que quieren seguir el desarrollo de su casa. Planito corto, acercamos para que veáis la zona que han cortado. Ahí lo podéis ver mucho mejor, fijaos cómo está temblando, ¿eh? Plano general desde la Plaza de Sagrados Corazones. Y continuamos el recorrido, dirección Avenida Concha Espina. Estamos ya en la zona frontal de la futura Plaza Peatonal de Sagrados Corazones. Vamos a empezar ya a recorrer Avenida Concha Espina. Antes vamos a disfrutar de este bonito plano de la fachada este del estadio, con la cercha abajo a mano derecha. Y fijaos cómo continúan con los trabajos para retirar piezas de la antigua cercha de la cubierta de Padre Damián. Ahí podemos ver cómo están cortando ese último tramo. Os lo acerco para que podáis disfrutar de las imágenes. Y desde aquí mi absoluto reconocimiento a todos los trabajadores de la obra que están haciendo un trabajo espectacular. Sois unos auténticos cracks, amigos. Venga, vamos a continuar ya, dirección Avenida Concha Espina. Fijaos lo despejado que está hoy el tráfico en Madrid. Vamos a empezar a recorrer el fondo sur hacia los restos que queden de la antigua Torre B. Qué gusto poder caminar por la carretera por esta zona y poder disfrutar de una manera más tranquila de las obras. Mirad qué bien se ve desde aquí todo lo que han avanzado en la retirada de piezas de la megacercha. Este es el extremo sur. Va continuando por ahí. Vemos allí la bancada amarilla ya que atrás queda, ¿eh? Se han bebido buena parte ya de la estructura. Alejamos zoom, nos vamos a fijar en las partes altas del torreón. Ahí vemos como ya no hay paneles de encofrado, está completamente hormigonado. Vemos ahí entre medias esas conexiones que se van llenando de acero y que van conectando con el estadio. Tienen que ir avanzando rápido en esta zona de la fachada del fondo sur, en la instalación de los paneles de las barandillas de los cilindros que ya hemos visto en el fondo norte, que han prácticamente acabado. Os voy a hacer zoom a esa zona para que veáis los tramos que faltan.
Plano habitual, plano general de la fachada del fondo sur, la lona de la tienda a la espera de ser cambiada, ojalá por la llegada de Kylian Mbappé. Y vamos a dirigirnos ya hacia el Tour del Bernabéu para adquirir las entradas. Ayer veíamos cómo tenían los paneles de las barandillas ubicados sobre la plataforma que da acceso al Tour, y ahí los tenemos. Si antes digo que tienen que ponerse las pilas, antes los instalan. Acercamos zoom a esa zona y acercamos zoom a esta otra. Además también veo que están instalando nuevos paneles ahí arriba. Venga, vamos a acercarnos para verlo mejor, y de paso ya vemos también cómo están trabajando en la retirada de los últimos escombros de lo que fue la Torre B. Nos vamos a la barandilla, nos vamos a la valla y vemos todo lo que está ocurriendo. Vemos cómo tienen todavía enganchado con la grúa. Y vamos a cruzar hacia esa zona para terminar la vuelta exterior alrededor del estadio. Nos asomamos a la valla y vemos cómo van los trabajos para la terminación de ese cubo para el carretón del fondo sur. Nos asomamos a ver los trabajos que están realizando en esta zona de aquí a la derecha, con toda la maquinaria para retirar los escombros y seguir separando el hormigón del acero. Está entrando bastante sol de frente. Vemos a la empresa de MOL trabajando con los restos de lo que fue la Torre B. Ya es que no queda nada de ella. Subimos la mirada, vemos el saliente de la cercha del fondo sur, carretón en lo alto ya con las piezas que tienen que manejar los cables de izar. Todavía no los vemos, están ahí a la izquierda en una bobina, así que dentro de muy poquito seguro que ya los vemos caer en esta dirección. Ahí vemos la parte frontal de la megacercha número 4, en dirección a esa cuna con esas rótulas donde tienen que instalarse. Vemos cómo están proyectando agua a la zona en la que está trabajando esa cizalladora para tratar de evitar, en la medida de lo posible, que se cree partículas de polvo en suspensión. Plano frontal desde Plaza de Lima, el sol a punto de asomar por la fachada del estadio. Ahí vemos las escuadras de color amarillo, ahí lo vemos. Lo bajamos hacia la cuna para que veáis las rótulas de color negro. Ahí lo podéis ver. Venga, vamos a coger las entradas del Tour del Bernabéu y accedemos al interior de la casa de todos los madridistas. Si te está gustando este vídeo, recuerda, dale me gusta, me estarás ayudando a seguir creciendo, a seguir creando esta comunidad tan grande de madridistas. Estas son las imágenes que tenemos al acceder al Tour del Bernabéu, subiendo por ese ascensor acristalado. Fijaos cómo están trabajando en la zona de demolición de la torre. Y entramos ya aquí al Tour. Estamos ya viendo cómo van los trabajos sobre la cercha número 4. Vemos los tramos que falta por instalar de la pasarela de servicios, ya lo vemos en esa zona, las barandillas, al menos faltan, creo que los tramos de la zona baja. Fijaos cómo ya están todas las uniones atornilladas con esa imprimación. Y estas son las imágenes desde el extremo norte de la plataforma interior del Tour del Bernabéu. Aquí dentro de muy poco tenemos que empezar a ver las placas de forjado colaborante para ir completando la plataforma auxiliar que tiene que crecer hacia el estadio para la ejecución de la viga museo. Y estos huecos que quedan aquí, hay otro unos metros más allá, aunque no lo podemos ver, es la zona en la que van a salir las dos nuevas torres de apeo para soportar las cargas provisionales de la viga museo. Ya os he comentado al principio del vídeo qué es la viga museo, así que te animo a que vayas al inicio del vídeo si te lo has saltado y le eches un vistazo. Aquí podemos ver cómo todavía falta por pintar de blanco las uniones atornilladas en esta zona de la viga. Y me he venido hasta esta zona, que es la zona en la que se encontraba la Torre C, para que veáis cómo están ahí las pantallas que protegen de la caída de escombros. Y aquí a mano izquierda asoma la futura nueva Torre C. Venga, y ahora sí que sí, nos giramos y nos dirigimos al interior de ese mirador que tanto os gusta para ver los avances en el interior del terreno de juego. Bueno amigos, ya estamos aquí en el interior del estadio. Voy a aprovechar para dar la bienvenida a un nuevo miembro premium al canal porque estáis entrando muchísimo. Su nombre es José Escudero, bienvenido amigo.
Espero que lo pases muy bien en el canal y gracias por el apoyo que me das. Si te haces miembro premium, tú también podrás optar a esa camiseta que vamos a sortear. Esperemos que sea la de Kylian Mbappé. Y ahora suscríbete, activa las notificaciones si eres nuevo y vamos con todos los detalles en el interior del estadio. Venga, arrancamos. Hacemos zoom a la zona del fondo sur, vemos que ya han hormigonado por completo en tan solo un día este tramo de aquí, al final del foso en el extremo del fondo sur. Desde aquí yo creo que van a pasar materiales a la zona de la grada del lateral oeste y también van a estar manejando desde aquí todo el tema de la salida de la tierra una vez se pongan a excavar en el interior del foso. Ya sabéis que durante la temporada, aunque está todo completamente cubierto, debajo de esta zona de aquí está el foso en el que se va a guardar el césped retráctil en un futuro. Van a seguir cavando metros de profundidad, tienen que llegar hasta una profundidad aproximada de 35 metros. Aquí están haciendo algún tipo de prueba, porque si os fijáis en este tramo que está hormigonado todavía tienen que extender la capa de grava de color negro y después la de tierra por encima. Vamos a fijarnos en detalles en la zona de la grada del lateral este. Voy a acercarme a la zona de los torreones VIP. De los antiguos torreones VIP ya han retirado las estructuras que estaban frente a ellos para colocar materiales. Fijaos qué bien se ve estos nuevos pilares para la ampliación de los sectores en el tercer y cuarto anfiteatro. Me voy a ir al extremo del fondo norte para que lo veáis mucho mejor. Acercamos zoom a aquella zona frente al antiguo torreón VIP. Ahí lo podéis ver. Del mismo modo que en el fondo norte, es verdad que restará visibilidad a algunas de las localidades que hay en aquella zona, pero vamos a ganar 4 sectores de nuevos asientos, 2 en esta zona frontal a lo que era ese palco VIP, esa torreón VIP, y otros 2 sectores enormes aquí. Venga, vamos a ir a la estructura de la cubierta del fondo sur y fondo norte. Vemos los focos que hay instalados en ese esquinazo. Si seguimos la estructura de la cubierta, vemos esas barandillas ahí donde van a tener que ir. Y es que en la zona del fondo norte ya han aparecido, os hago zoom en aquel esquinazo, ahí lo podéis ver más próximo a la torre de la zona de la afición visitante, y ahí os lo acerco para que lo veáis con total claridad. Seguimos el recorrido de la cubierta, vamos al extremo oeste de la cubierta del fondo norte y estaremos muy atentos estos días a ver si van apareciendo en esa barandilla, en esa pasarela de servicio, nuevos focos LED. Y aprovecho, bajamos un poquito la mirada hacia los sectores del cuarto anfiteatro, podéis ver cómo han alargado los pasillos, ahí lo podemos ver muy bien, y también vemos cómo han completado esos rectángulos en los que en medio estaban las piezas de la antigua cubierta, sujetando esas placas de hormigón. Ahí vemos cómo lo han cubierto. Dentro de poco empezaremos a ver asientos en esa zona. Además también podéis ver cómo han cambiado los pasamanos de las barandillas. Eso me indica, me hace pensar que en un futuro, cuando se cambie por completo todo el interior del estadio, también van a cambiar esas barandillas. Bajamos la mirada a la zona del fondo norte, vemos cómo van los trabajos en el encofrado y armado de ese tramo de graderío. Ahí podemos ver todas las armaduras colocadas. Bajamos un poquito y vemos cómo están trabajando en esa zona de ahí. Ya empiezan a asomar armaduras en la parte superior, vemos esas tablillas colocadas sobre los paneles de encofrado. Dentro muy poquito tendremos por ahí armaduras creando esa forma escalonada de graderío. Qué ganas de ver terminado ya esta zona del fondo norte. Vamos a hacer zoom a ese tramo, ese córner del fondo norte con el lateral oeste. Ahí podéis ver la forma que va a seguir la grada, paneles de encofrado. Y vamos a bajar un poquito para ver esas estructuras que van creciendo al lado del terreno de juego. Vemos ese pasillo de grava que han hecho, vemos los tubos de la calefacción, alguno quizás sea también del sistema de riego. Ya visteis ayer que estuvieran haciendo pruebas en el mismo. Luego tendréis más detalles de esto en el vídeo, de todos los detalles, así que te animo a que no te lo pierdas. Lo podrás encontrar en la i que hay arriba a la derecha del vídeo o en la descripción del mismo. Seguimos avanzando, empiezan ya a moverse las máquinas sobre el terreno de juego. Tiene que estar listo esto para el día 11. Según la página Nuevo Bernabéu, el día 7 de agosto comenzarán ya con la instalación, pero a mí me da que pensar que seguramente pueden empezar un par de días antes, viendo cómo van los trabajos sobre el espacio en el que va a ir el terreno de juego. Vemos cómo tienen que ir completando esta zona de losa de hormigón, la parte de la tapa. Ya está, se ve muy bien cómo está delimitado el terreno de juego. Vemos por dónde va pasando ese operario. Yo creo que esa zona va a ser zona de césped artificial, y a mano izquierda por donde está este tractor.
seguramente tengamos el terreno de juego. No me cabe la menor duda de que tiene que ir por ahí, y la zona intermedia entre los dos muretes va a ser la zona de césped artificial. Nos vamos ahora a la zona de la grada batible en el lateral este. Vamos toda esa zona. Por cierto, creo que el sistema que tienen para izar la grada batible es Spiralift, y creo que os voy a hacer un vídeo hablando de ese sistema porque es bastante interesante. He visto un vídeo espectacular de cómo funciona en el Teatro Real de Madrid y creo que es muy interesante. Dejamos la mirada, nos dirigimos ahora a las gradas frente al palco de honor y nos centramos en esas imágenes. Podemos observar muy bien ya la bocana de la salida del túnel de vestuarios, ahora que ya han retirado todos los puntales. Fijaos en esa zona, creo que hemos ganado, es más ancha de lo que era antes, pero seguimos manteniendo esas escaleras de subida y bajada, y si elevamos la mirada vemos ya cómo va ganando metros de hormigón las gradas frontales al palco de honor. Este tramo de aquí a la izquierda van a tener que ir bastante rápido, ya sé que la idea que me dijeron era que tenían que llegar hasta el córner antes del inicio de liga, pero no termino de verlo yo muy claro, ahí hay muchísimo curro por hacer. Vemos cómo se amontonan las ferrallas en ese córner noreste. Y llegamos a la zona en la que tienen que completar el cierre del túnel logístico. Alejamos zoom, vemos todas las placas de drenaje amontonadas sobre el terreno de juego, ese nuevo tractor. Y vemos toda la arena de río que falta por extenderse todavía sobre la superficie del terreno de juego. De hecho, vemos allí un apartado donde han retirado tierra y se pueden ver muy bien los tubos de la calefacción. Por cierto, también fijaos cómo están retirando los últimos soportes y listones de esa plataforma auxiliar que hemos tenido en el fondo norte. Poquito a poco el estadio va recobrando el aspecto habitual en las gradas, por lo menos en algunos de los sectores. Por cierto, chicos, quiero que participéis en los vídeos. A partir de ahora voy a sacar en todos los vídeos una pregunta vuestra. Quiero que la vayáis dejando en los comentarios, seleccionaré la mejor y la iré sacando en los siguientes vídeos. Así vamos fomentando un poquito que vayáis participando en todos los vídeos. Acabamos de terminar el directo, vamos a echar un vistazo ahora sobre el terreno de juego. Acercamos zoom. Podéis ver cómo han comenzado ya a extender la arena, esa segunda capa. La gran excavadora se encarga de ir vertiéndola en montones por lo que va a ser el terreno de juego, y con aquel tractor os voy a acercar zoom para que lo veáis mejor. Continúan extendiéndolo poco a poco, tic-tac, tic-tac. Continúa el avance de las obras del Santiago Bernabéu, tratando de tener esto a punto para el día 11 en el partido frente al Celta de Vigo. Ahí podéis ver ese plano con las distintas capas que se van desarrollando a lo largo del terreno de juego. La capa de grava negra ahí no la vemos, pero es la principal y más grueso. Luego tenemos la capa de arena, ese plástico verde. Sobre ese plástico verde van los plásticos negros, esas planchas negras que veis ahí detrás. Después un plástico blanco y los tubitos, no sé si es para la calefacción, el drenaje o el sistema de riego. Y después se va cubriendo todo con esa arena de río más blanca y se va distribuyendo y compactando con esa compactadora y con el tractor que estamos viendo ahora en imágenes. Recordad que tenemos luego también vídeo de los detalles en el interior del estadio, no te lo pierdas. Vamos a fijar la mirada ahora en la zona de prensa. Vaya estructura de tolditos que les van a marcar ahí, para que no se mojen ni se les estropeen los ordenadores con el sol o la lluvia. Vemos como ya ha desaparecido prácticamente al completo. Quedan solo los soportes verticales de ese último tramo de plataforma provisional en el fondo norte. Ahí lo tenéis, para verlo mucho mejor, con todo lujo de detalles. Sigue avanzando las obras del Santiago Bernabéu. Vamos a echar ahora la mirada a través del vomitorio en el fondo sur, chicos, en la zona de tribuna. Hoy vamos a despedir el vídeo desde esta zona del fondo sur, disfrutando cómo han puesto las barandillas ya en esa zona de grada alta para la vuelta al público, al estadio. Ahí os lo muestro mucho mejor para que lo veáis con total claridad. Ahí va a haber público y luego de ahí para abajo, pues entiendo yo que estará la grada cubierta durante esta temporada mientras se siguen desarrollando algún tipo de trabajo. Y nada más, chicos, espero que el vídeo de hoy os haya gustado. Si ha sido así, dale me gusta, activa las notificaciones, suscríbete y recuerda, si quieres participar en el sorteo de esa camiseta del Real Madrid que vamos a sortear, hazte miembro premium del canal. Aquí abajo a la derecha, botoncito de unirse. Y mucha suerte a todos los que estéis participando. Vemos estos planos, estas imágenes. Nos vemos, amigos, un saludo y a la Madrid. Te dejo aquí el vídeo de los detalles, el directo que hemos hecho hoy por si te lo has perdido.
Y también recuerda que ayer estuve analizando el post partido, ese Real Madrid, Real Betis Balompié. Alargo estas imágenes un poquito para que no te moleste las ventanas emergentes que salen al final del vídeo. Vaya fin de semana, muchos directos, muchos vídeos. Si te has perdido algo, mira en la descripción del vídeo, tienes ahí el vídeo anterior, el vídeo de todos los detalles de esta semana, las listas de reproducción. Te animo a que si te has perdido algo, eches un vistazo porque es realmente emocionante ver cómo avanza la ejecución de las obras de la Casa de los Madridistas. Nos vemos en próximos vídeos, amigos. Un saludo y hasta la próxima. ¡Hala Madrid! Chao, chao.